Durante estos días ha sido noticia la apertura de la primera parte de la cárcel de Las Parras. Y con eso, como decíamos ayer, puede que inicie una dignificación del sistema carcelario y una disminución del delito en República Dominicana, porque vamos a desaparecer la Victoria. Y asumo también que este modelo, que sí puede ser el verdadero modelo, el nuevo modelo carcelario, se extienda por todo el país. Y a raíz de eso nosotros hemos traído al programa a un hombre vinculado a la penitenciaría en República Dominicana, que tiene toda una trayectoria en la lucha social en República Dominicana. Además es exdiputado y desde allí también ha enarbolado luchas a favor de los derechos humanos. Está con nosotros nuestro buen amigo Juan Dionisio Restituyo. Bienvenido. ¿Cómo está usted, profesor? Muchas gracias, Hanse. Para mí es un placer estar con Political aquí con ustedes. Y ya hicimos un programa. Este es su casa, Juan Dionisio. Sí, muchas gracias. Yo lo grabé escondido para ponerlo en la subweb, el programa que hicimos ahorita. Juan Dionisio, primero, ¿cuál es su papel en este caso de las penitenciarías? Bueno, en estos momentos nosotros estamos dirigiendo el área de justicia de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Es una oficina adscrita directamente a la Presidencia de la República y que ha estado dándole seguimiento para que la reforma penitenciaria que se inició en el 2005, que empezó a fracasar a partir del 2016 y que hoy es un fracaso, no vuelva a fracasar el tema penitenciario en la República Dominicana. Explique eso. Mira, en este país tenemos que poner atención al tema penitenciario. Deberíamos. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Y tenemos 25.200 privados de libertad que están hoy guardando prisión, pero que no son 25.200. Es que esos 25.200 tienen más de 50.000 niños y tienen alrededor de 12.000 esposas. No estoy contando los padres y las madres y los hermanos. Entonces, fíjense hacia dónde va eso. Si no le ponemos atención al tema penitenciario, de la cual ahí, en ese tema actual, el 38% de la delincuencia se genera de la cárcel, el 72% del sicariato se planifica y se ejecuta desde la cárcel. ¿Qué porcentaje? El 72% del sicariato. Y más del 60% de las extorsiones se dan desde las cárceles. Es decir, el tema penitenciario es un tema de seguridad pública y de seguridad ciudadana. Y evitar que situaciones como las que se están dando en El Salvador, que se tuvo que tomar medidas extremas, o en lo que se está dando en Ecuador, donde eso se ha desbordado el tema penitenciario, o el caso propio de Brasil, o en el caso de Paraguay, donde la cárcel son los centros donde se organizan todas las operaciones delictivas de la nación. Nosotros debemos de evitar llegar a eso. Y para eso la reforma penitenciaria, en este caso ONAPRE, que dirige Roberto Santana, a partir de la situación que se dio en La Victoria, en ese caso nosotros éramos presidentes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, visitamos todos los centros penitenciarios, empezamos a denunciar el negocio que se da en la cárcel en este país, la corrupción que hay en la cárcel de este país, no solamente de los internos, sino también de los agentes de la ley, los que cuidan los internos. Entonces, hemos iniciado el proceso más profundo de la reforma penitenciaria en los últimos 60 años. ¿Por qué? Porque tiene un componente legal, que es la creación del Ministerio de Justicia, y con el Ministerio de Justicia se crean 5 viceministerios, y entre ellos uno, el Viceministerio de Asuntos Penitenciarios y Correccionales. Además vamos a tener un Viceministerio de Derechos Humanos. Y ese Viceministerio de Asuntos Penitenciarios y Correccionales saca por primera vez de la Procuraduría General de la República el tema penitenciario y va a ese viceministerio. Lo que se inauguró en La Parra a partir del sábado y de lo que se trasladó a Las Parras es los primeros internos de La Victoria, que es un centro de oprobio. Recuérdense que y se hizo, Roberto lo hizo muy inteligentemente en un hecho simbólico. El 19 de noviembre se empezaron a trasladar los primeros internos de La Parra. ¿Por qué? Porque el 19 de noviembre del 1961, desde La Victoria, fueron asesinados 3 policías
para poder justificar de sacar a los ajusticiadores de Trujillo, llevarlo a Hacienda María y ahí ejecutarlos que estaban presos desde La Victoria. Entonces, fue un simbolismo. ¿Cuáles eran esos 3 ejecutores, si los recordamos? Fue Tunti Cáceres, estaba también esta calle, Tunti Cáceres, de los justiciadores de Trujillo, estaba también el de origen francés. Pero lo buscamos, no recuerdo, pero bien, lo buscamos. eran 5 que se sacaron de ahí, incluyendo uno de los familiares de Marcelino Vélez, que también estaba Roberto Pastoriza, y otro que recordaré. Entonces, Las Parras le crea dignidad, y no hay forma. Por eso la importancia de que la sociedad dominicana, los medios de comunicación vigilen Las Parras. Desde Las Parras no hay forma de cometer un solo delito de lo privado de libertad si no tiene la anuencia de quienes lo cuidan. Las Parras, y hay que decirlo, no debió de existir, porque Las Parras se hizo violentando todos los parámetros internacionales de un penal, porque La Parra se construyó para 8.400 internos, cuando los organismos internacionales establecen que para el manejo de un tema penitenciario, un tema de seguridad, las cárceles no pueden ser de más de 1.000 personas, pero ese tiene 8.400, esa es su capacidad. Se ha inaugurado... Roberto Santana decía que cuando se estaba haciendo la planificación, él decía que él prefería 8 recintos. Así es. En diferentes lugares, 8 pequeños recintos, y no ese solo. Porque imagínate un motín de 8.400 incontrolable, no hay. Pero no solamente eso, que a eso se le hizo una puerta. Imagínate que 8.400 internos, más 2.400 agentes, que es el parámetro para poder cuidar. Y una visita de 20.000 personas un domingo. Con una sola puerta tenía La Parra. Imagínense el caos que sería eso. Una sola puerta. Tenía una sola puerta. Yo no dije puerta. que 13, que tenía 13. Eso eran garitas. Eso era para que si una fuga, la fuga fuera rápida y no. ¿Cómo así, Juan Dionisio? No, estoy diciendo de la forma para que, como se planteó. Ya. Entonces. ¿Y cómo es el proceso para entender todo esto, don Juan Dionisio? El proceso para construir una cárcel en un país, ¿cuáles son los reglamentos? ¿Hay una comisión revisora? ¿Hay algún programa internacional que vele por tener las normativas del lugar? ¿Cómo es ese proceso? Es decir, para que se construyeran Las Parras, ¿por cuáles organismos o procesos tuvo que pasar? No, la de ahora, la parte que se inauguró ahora, tanto el área administrativa como un solo cuadrante, porque recuérdense que La Parra tiene 5 cuadrantes. 4 cuadrantes para los internos y un cuadrante administrativo. Este cuadrante que se actualizó ahora, obviamente que se hizo conforme a las normas internacionales. Existen normas internacionales para la construcción de cárceles. ¿Cuáles son? Porque las cárceles son centros de seguridad. De hecho, ONAPRE con UNIBE hizo un diplomado sobre administración y construcción con ingenieros y arquitectos del tema penitenciario. Okay. Porque las cárceles, tú no puedes, por ejemplo, las cárceles tienen que hacerse no solamente el cuadrante, sino que tienen que tener unos anillos de seguridad. Lo que está haciendo Bukele es válido en la cárcel. Bueno, eso violenta, en el caso de Bukele, violenta todos los derechos humanos. Él tuvo obviamente que tomar medidas extremas drásticas por la situación, porque yo no sé si ustedes han ido a El Salvador. En El Salvador la Mara tenían el control prácticamente, y entonces él tuvo que tomar medidas extremas. Yo que fui a El Salvador varias veces a observar elecciones, en El Salvador toda la colonia o los barrios, como son aquí, tenían 2 puertas, una de entrada y una salida. Y todo lo que pasaba ahí, en los matrimonios, los negocios, todo era lo controlado. La madre era que decía con quién tú te casas, qué se vende, qué no se vende. Eso era Juan Dionisio, veo muchos datos, muchas estadísticas, mucho conocimiento acerca de en materia penitenciaria. Aquí tenemos buenos técnicos en materia penitenciaria, aparentemente, porque usted ha ofrecido un despliegue de datos y estadísticas. Ahora, entonces, si tenemos tantos técnicos buenos y tenemos gente buena, ¿por qué nuestro sistema penitenciario es tan precario y tan paupérrimo
¿Por qué si tenemos gente preparada en materia penitenciaria, por qué no contamos con ese material humano ahí prestando ese conocimiento? ¿Qué es lo que pasa? El negocio, la corrupción. Fíjense que todavía en el 2003 se inició el proceso penitenciario y hay 19 cárceles, incluyendo La Victoria, que nunca pudieron entrar al otro sistema. Hoy nosotros tenemos 7 cárceles en manos de la Policía Nacional y 12 cárceles que están en manos del Ejército, o sea que están en fortaleza. En fortalezas. Es decir, y ahí, señores, hay que ir a ver. Bueno, nosotros como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que la visitamos y que obviamente hemos trabajado, porque en algún momento fuimos secretarios también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que conocemos este tema, es un tema de corrupción. La cárcel mueve miles, millones de pesos. La Victoria, cuando tenía 9,000 presos, manejaba 100 millones de pesos al mes. ¿De presupuesto? O de mafia. de búsqueda. De mafia. Señores, Espérate, un whisky espérate. en La Victoria, un whisky en La Victoria cuesta 8,000 pesos. ¿Y por qué venden y hay whisky en La droga Victoria? por la corrupción. ¿Y van a vender ahora en La Parra? No, en La Parra eso... Tan eso- como en la discoteca. en que la, le en la- dejan- en la Parra El payo eso, solicita en La Parra, película en La ya. Parra eso no es posible. ¿No va a haber romo Es en La decir, Parra? No, en No, La no Parra, con La Parra. en La Parra se va a dar, señores, la verdadera reeducación y la verdadera reinserción social. Gracias, Danilo, por esa visión de construir esa cárcel. Los privados de libertad que van a Las Parras, como los que van a ir a lo que pretendemos inaugurar también en San Juan de la Maguana este año. Pedro En Corto. Pedro O lo- Corto, sí, por Pedro favor. Ayer Corto, hablé de sí. eso. Y lo que se va a hacer en Está Barahona bien. también, que pretendemos también este año, o lo que se va a hacer en Higüey, en esos centros que van a ser los primeros centros que van a estar con el nuevo verdadero modelo penitenciario. Pero la sociedad tiene que vigilarlo para que no se dañe. Exactamente. No hay forma. Señores, en Las Parras no hay forma de cometer un acto de corrupción por parte de los internos si no es con el apoyo de un agente de la Una ley. pregunta, los agentes que van a trabajar en Las Parras son de estos nuevos que se han formado en la nueva revolución, digamos, de la Policía Nacional. Los BTP. No, la escuela penitenciaria ha formado y además se ha depurado, porque si vamos a hacer un nuevo sistema no podemos llevar lo malo. Los corruptos no exacto. pueden ir a La Parra a administrar nada. Entonces tenemos que sacar los corruptos que ahí no caben. ¿Me entiendes? Por eso fue tan difícil el proceso y el hecho de empezar con La Victoria, señores, que es el símbolo de la corrupción penitenciaria y carcelaria de Claro, este de este país. Limpiar La Victoria, sacar todo lo privado de libertad, que en estos momentos se van a trasladar a Las Parras. Este cuadrante coge 2,400. En La Victoria tenemos en estos momentos 5,200. Pero nosotros, cuando le saquemos eso a La Victoria y cuando entremos 900 en Pedro Corto, en San Juan, cuando entremos 600 en Higüey y 200 en Barahona, le estamos sacando casi 4,000 internos al sistema, que están durmiendo en el piso, que están durmiendo en situaciones deplorables, de que no hay forma de que ellos se reeduquen y se reinserten socialmente como debe de ser y como manda la Constitución y la ley. Dionisio, todo eso está muy bonito, No, pero bueno. a mí Soy inconforme yo este pueblo. quedé alarmado con la cifra que usted dio, porque quien hoy dirige el sistema penitenciario, el señor Roberto Santana, Histórico. habló el año pasado y denunció de que semanal en La Victoria solamente el encargado recibía 7 millones de pesos todas las semanas. Entonces, todas las semanas 7 millones de No, pesos. todas Pero las ahora semanas. Dionisio dice que ahí se mueven No, 100 no, millones cuando de la, pesos. Parra movía. cuando La Victoria tenía 9,000 internos, manejaba 100 Sí, millones pero de pesos ahora al ¿cuánto mes. tiene? Porque 300 que le están sacando. Ahora La diario. Victoria después del 2023 nunca ha pasado de más de 5,200 internos. 5,000. Y llegó un momento que es decir, tenemos... que ahora eran 50 millones de pesos. Porque Pero estamos quitando la mitad. obviamente que lo que vamos a llevar a Las Parras son todos de La Victoria. Ok, Es pero, decir, vamos a reducir La Victoria y la vamos a derrumbar también. pero ¿cómo la van a derrumbar si la Victoria tiene actualmente 5,300, dice usted, y Las Parras, según indicaron el sábado, van a tener capacidad
hasta el momento para 2.400. Así es. Entonces hay 3.100 que se quedan todavía en La Victoria. Sí, pero recuérdate que el proceso tiene que ir lento. Porque Pero la corrupción que se quedan en esos 3.000, ¿cómo se va a eliminar? Bueno, no la vamos a eliminar porque no podemos eliminarlo de todo, porque tendríamos que eliminar de los otros 19 centros, por ejemplo, del Ceibo o de Baní, donde la corrupción también hay rapante. Pero si sabemos que hay corrupción, ¿por qué no la eliminamos, Bueno, Dionisio? sabemos que hay corrupción en el país, no hemos podido eliminarla. No, pero la cárcel es limitado y hay tres Bueno, agentes. pero vamos poco a poco, Por porque favor, ahora con la poco a parra ahí poco. se va a eliminar. ¿Cuál es el criterio de selección de los internos? O sea, ¿cómo ustedes deciden y definen quiénes van a ir a la parra? La mejor pregunta. Los colmaderos van adelante. No, Increíble. no, Tiene que porque no ganar. va a haber colmado. O en no las haber parras. colmado la parra. Pero es que tienen que En irse la a la parra lo que de tienen lista los de negocios. Óyeme, Lo que yo tienen dije los aquí, negocios. espérate, yo dije aquí, Escúchalo ahí. yo dije aquí que si tú quieres llevarle 1,000 pesos a una persona a la Victoria, tú no puedes hacerlo, tú tienes que depositárselo en un banco. Sí. Pues para que el tipo vaya a otro con ese y entonces le enseñe que tú le depositaste 1,000 pesos y él le dé 800. Esa es la corrupción en la Victoria. En la parra nadie va a manejar un ¿Por qué peso. no se elimina desde Pero, ahora? Espérate, ¿cómo? pero ¿Cómo? bueno. Vamos a porque- nombrarte director de prisiones. ¿Tú quieres que te mandemos para la Te Victoria? mandamos a la Victoria. Te mandemos para la Victoria. Mándame. Con un colmado, yo quiero mándame poner un drink. con La esos Victoria 100 millones drink. que se No, manejan no, ahí. espérate, demandamos Este es para el futuro de la Miren, política. señores, Ey. miren, señores, ustedes no se imaginan los niveles de delincuencia. Sí. Ustedes no se imaginan lo que se está haciendo. Yo no quisiera describir, usted sabe lo que es un interno con un teléfono llamar a la esposa de otro interno, decir, tiene que venir para acá porque si no te mato a tu esposo. ¿Ustedes creen que cosita lo que estamos nosotros haciendo? Aquí se está haciendo Hay la gran teléfono en la Victoria, transformación. entonces. Pero todavía. Máximo, claro Mi amor, que pero sí, pregunta. Hay de pero todo. espérate, Hay de todo, él No lo Máximo. solamente sabe. en la Victoria, en toda la cárcel del país hay de todo. Pero yo no entiendo. ¿Y por dónde entran? Bueno, preguntan los agentes de la ley, los policías, los Pero vamos a guardias, cambiarlo. los que lo cuidan y cada... Bueno, pero está bien. Máximo, pero estamos Máximo. como... porque Pero yo no de entiendo. eso que hemos no, hablado no entendemos. siempre Él aquí. está viviendo en Suiza. De eso man. que Es me que hay un de eso- él está diagnóstico. viviendo- No, pero perdón. Pero No. de eso que hemos hablado pregunta siempre es, aquí. Máximo, la pregunta es, ¿cuántos puntos de droga sabes tú que hay en tu casa? ¿Cuánto tú has denunciado? Dos, yo no sé. ¿De por qué te ríes? Pero míralo ahí, denúncialo. ¿A dónde? No. Donde yo vivo no hay. Donde yo vivo no hay. Bueno, pues está bien. Miren, señores, Está pero cerca con el yo partido. entiendo la pregunta de Máximo. Sí. Lo que pasa Gracias, es mi amor. que de una manera u otra llama poderosamente la atención que estamos hablando de cambiar el sistema carcelario y estamos como en cierta medida aupando que siga la corrupción. ¿Por qué? Y paso y explico. Ujú. Usted está diciendo, bueno, en las parras no va a haber tal cosa, pero se va a quedar en la Victoria otra cosa. Entonces, al final, eso crea confusión. O por lo menos a mí hace rato me está creando un pequeño ruido. Es posible que no he explicado. Lo que pasa es que 64 años de corrupción en la Victoria. Fíjate, dije en principio que en el 2013 se inició el proceso y la Victoria nunca pudo entrar al nuevo modelo porque es el principal centro penitenciario del país por los niveles de corrupción que hay ahí. No solamente de los internos, porque los celulares, los presos no salen a comprarlo. Exacto. Los celulares se lo llevan, Perfecto. se lo llevan los agentes de la ley, se lo Perfecto. llevan lo que van ahí y lo que lo cuidan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos agentes de la ley? por Someterlo, ejemplo? investigarlo, someterlo a la justicia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros ahora con ONAPRED y con el nuevo sistema estamos diciéndole a la sociedad que se involucre en el sistema? Porque los gobiernos hay que vigilarlo. ¿Por qué nosotros ahora nos estamos reuniendo con todas las universidades para que le pongan atención a este tema? Que a propósito aprovecho para decir que el 10 de diciembre estamos convocando la primera conferencia internacional sobre derechos humanos, sistema penitenciario, retos globales y buenas prácticas. Ya está Ahí bien. está la Universidad de Foreign University, ahí está la Universidad de Jimba, ahí está la UNFU, ahí va a ser en AP a partir de las 10 de la mañana, ahí está UNIBE, ahí está AP, ahí está la UFC, la UAS,
Es decir, tenemos una serie de universidades porque queremos involucrar a las academias en este tema, que es un tema país. Entonces, no vamos a resolver el tema de la delincuencia y el tema penitenciario en 2 días. Iniciamos un proceso que queremos que la ciudadanía vigile, y además porque el presidente de la República, el actual presidente, ha dispuesto los recursos para que se inicie este proceso. Porque el tema penitenciario nadie le hacía caso, ningún gobierno se olvidaba eso. Los presos no son gente, era lo que se decía, pero de los presos se está generando una serie de situaciones de inestabilidad en el país que ahora nosotros necesitamos resolverlo con el tema que se inició con el traslado de las barras. El segundo cuadrante se va a terminar en el 2026 y para el 2027 entonces nosotros habremos terminado los 4 cuadrantes que faltan, y entonces puede habilitar la parra sobre todo para los presos condenados, porque ese es otro tema. La selección de esos internos, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿cuáles son los que van a estar en la nueva cárcel? Los que saben cocinar, los que saben pintar, estamos priorizando, los que ya han aprendido en algún oficio. Pueden ser productivos. Y los que pueden ser productivos. Porque la parra, igual que los demás centros penitenciarios, van a ser centros de producción. Es decir, el estudio y el trabajo es obligatorio. Okay. En todos los nuevos centros. ¿Le van a pagar algún tipo de dinero? Claro, vamos por parte. Claro. Es decir, las 8 áreas de UNAPRED, tenemos una área de producción, tenemos un área de trabajo y de medio libre. Y de hecho, nosotros estamos haciendo un experimento que ya armamos un campamento en San Juan, porque vamos a poner a los privados de libertad a forestar toda la cuenca hidrográfica del país. Excelente. Toda la cuenca hidrográfica del país van a estar, se va a empezar a sembrar con la mano de los privados. Es cierto que en el caso de las parras también va a haber algunos acuerdos con zonas francas para que los privados de libertad trabajen. Bien. Claro que ahí tenemos 6 millones de metros. Exacto. Es decir, ahí se puede producir de todo. Y una de las cosas que nosotros queremos es que, ¿por qué los privados de libertad no pueden hacer los uniformes escolares? Exacto. ¿Por qué los privados de libertad no pueden hacer los uniformes de la policía? ¿Por qué los privados de libertad, con esa inteligencia que hay, con esa mano de obra que tenemos ahí, o si eso no lo podemos producir? Y cuando salgan de ahí, salgan con dinero para ellos y para su familia. Claro. Ese es el nuevo objetivo y eso es lo que queremos hacer con el nuevo modelo. ¿Qué sigue? Dale, John. Porque usted que es un experto en derechos humanos y siempre se está adherido a ese sector, ¿por qué se tiene la percepción de que los derechos humanos nada más abogan por los delincuentes? A los hombres serios se los lleva Satanás. El delincuente tiene los derechos humanos ahí de su lado. ¿Por qué nunca ahí están los derechos humanos con un hombre serio que fue agredido, que fue... Como que no se ve, solamente se ve defendiendo delincuentes para que no hagan lo que tienen que hacer? En el caso mío no es así. Lo que pasa es que los derechos humanos los viola el Estado. Y aquí, como lo viola el Estado, se lo viola fundamentalmente a los vulnerables. ¿Quiénes son los que están presos? El 98% son pobres. Los ricos no están presos. Que deberían estar también. Entonces, deberían de estar. Entonces, ¿qué sucede? Señores, el Estado Dominicano gasta 1.400 pesos por cada interno diario que tenemos. Y hay gente presa por 500 pesos, por 1.000 pesos, por 2.000 pesos, con medidas de cohesión. Y tienen 6, 7 meses presos con una medida de cohesión de 1.000 pesos, de 20.000. Identificamos 349 privados de libertad con medida de cohesión de 500 a 20.000 pesos. Y el gobierno gasta 1.400 pesos diarios con ellos. Porque tenemos también otro problema que tenemos que discutirlo en algún momento, el tema de la pena en la República Dominicana, del sistema penal. El 64% de los privados de libertad están con medida de cohesión. ¿Ustedes saben qué acaba de decir la Defensoría Pública? Que debe de llenarnos de vergüenza. De 5.000 privados de libertad que salieron de las 7 formas, de 10.000 privados de libertad que salieron, 7.000, señores. ¿Ustedes saben por qué fueron la salida? Por prescripción de su proceso y por no al lugar. Ellos estaban presos de manera injusta. Si el Estado se demandara aquí, Jesús. Entonces, es el Estado, es el sistema de justicia, es el sistema penal. Señores, gente que están ahí 4, 5, 6, 7 años con un proceso que no termina. ¿Cuáles pasos siguen ahora? Los pasos que siguen es
bueno inaugurar ahora Pedro Corto. Sí, ¿cuándo eso? Me Trabajar urge. yo me pienso urge que en diciembre Sí. El diputado vamos- Hansel debe El estar diputado vamos a resolver- Hansel es de allá. Yo debo estar allá. sí, sí. Le No, dicen te Hansel- vamos a invitar. Sí, Hansel sí, el sí, cortico, le dicen. Sí, sí. Del Atico. Debemos de resolver también el tema, Sí. terminar de trasladar todo lo que nos corresponde para las parras y que la sociedad dominicana armar comité, estamos armando comité en cada provincia para que vigilen los agentes de Estamos para que hablando- vigilen el Estado. El Estado solo no puede. Estamos hablando que después del 15 de Asua, en ese lado del sur, no hay una penitenciaría, lo que hay son fortalezas. Así es. Y entonces la cárcel de Pedro Corto, que es grandísima, similar a la de Las Parras, va a cubrir a los privados de libertad de todo, Del sur San profundo. de San Juan, de Elías Piña y también de Asua. Así Alguna de las es. partes de Asua Pero también. aunque- Pero ya se está remodelando, ya se está resolviendo, porque ya eso está abandonado, eso estaba abandonado. No, y eso debe estar Ya debe estar listo ya. Ya en mucho diciembre que no va. debe Vamos de para estar allá. lista. San En Juan, diciembre debe estar lista Estaba en San lo Juan de la Pedro semana Corto pasada. y ahí A buscar van a premios, tomar eso es lo que 900 internos Sí. y sacar de la fortaleza ya de San Juan el tema penitenciario. Ahora, ¿es más cárceles o menos prisión preventiva? Menos prisión preventiva. Esa es una vergüenza. Es decir, si nosotros tuviéramos, si aquí, como a los grandes actos de corrupción se juzgan en libertad, en su casa, o a los pobres también, los podemos juzgar con libertad cuando no son casos muy graves, entonces tuviéramos menos gente en prisión. Es Gracias. necesario. Una preguntita, Hansel, antes de irnos. mío, La fundamental. ¿Usted está de acuerdo con los grilletes? Fundamental. electrónicos? Claro, es una medida de cohesión que está en el Código Procesal Penal. ¿Por qué no se utiliza? Ha habido Bueno, una porque hay una desescalada en los mafia y últimos no es años. posible que una gente, ¿con qué va a pagar una gente $2.500 que cuesta un grillete? Política. Como línea política. ¿Cuál es la línea del ex diputado Restituyo? No, ahora yo no estoy en ningún partido. O sea, más de un ¿Cómo? año que no Los estoy en... votantes del Frente Amplio. No, yo renuncié Quedó del más amplia la Frente frente. Amplio por un asunto de dignidad, como he sido mi trayectoria. Porque Así que son. siendo yo presidente del Frente Amplio... Después que duró 4 siendo Espérate, diputado. No, Jonathan. espérate, te Espérate, voy a Jonathan. aclarar esto. Mira, Sí. yo duré 19 años siendo secretario general del Frente Amplio. Sí. 19 años. Y 3 años presidente. Como yo soy un tipo que tiene Peñita una coherencia debería política, renunciar en también. mi presidencia el Frente Amplio tuvo la peor votación en su historia. ¿Cómo? Lo correcto era que yo renunciara, Ya. porque fracasé como presidente. Atención, Danilo. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que pasó. Ya. Por eso renuncié. Ok. Jonathan es- Gracias, Juan Dionisio Restituyo, De Frente Amplia, representante de la Jonathan. verdadera izquierda en el país. Así es. La ¿Cuáles nueva son los izquierda. Dime 3 representantes de la verdadera izquierda. Miguel Medina. Juan Dionisio. Miguel Medina. Ajá, Juan y tenía- Dionisio primero. Michael Miguel. Y tenía 20 Michael años Miguel. siendo embajador para allá, para Venezuela. Y cuando lo quitaron salió a dar grito. Juan Dionisio ese no, ese primero. Ah, ese no. Juan Dionisio primero. Eladio Hernández. Eladio. Tú y Eladio van juntos. Sí, Eladio Hernández. No, Michael Holguín. Marco Miguel Holguín. ¿Entiendes? ¿Y quién? ¿Quién? Y Hansel. Ella quiere un Political.